Buenas tardes con todos de sala. En esta oportunidad nos encontramos con el docente Luis. Docente Luis, por favor, preséntese a sala, por favor. Ya, muchas gracias. Con las disculpas del caso, ante todo, muy buenas tardes a todo el grupo. Quien le habla es el profesor Luis López Melo, trabajador de la institución educativa Manuel Asensio Segura del distrito Ixcuchac. Mucho gusto en conocerlos a través de este medio. Estamos para brindar información importante. Estoy seguro que tienen un objetivo para poder hacer esta entrevista. Adelante, podemos empezar si no hay mayor preámbulo. Ok, estimado docente, la entrevista va a tratar sobre desigualdad educativa en las instituciones GER de la provincia de Huancavelica. Para ello, desde su punto de vista, dígame, ¿qué desafíos enfrentan los docentes en las instituciones educativas de Huancavelica para brindar una educación de calidad a todos los estudiantes? Muy bien, particularmente quien les habla trabaja en el modelo GEC, pero sin embargo eso no me hace ajeno a conocer la modalidad de trabajo de la jornada escolar regular. Eh, Interesante cuando se quiere abordar el tema de la desigualdad que existe en la educación entre uno u otro modelo. Muy bien, los desafíos que actualmente el magisterio enfrenta en cuanto se refiere a la educación, podemos enfocarlo desde varios puntos de vista. Desde el aspecto económico, social, político, educativo, en la cual se desenvuelve todo proceso educativo y todo proceso social. Por ejemplo, cuando hablamos de la situación o como una especie de problema económico, sabemos que el Perú tiene una sociedad económicamente estratificada. Por lo tanto, la educación no es homogénea para todos. Desde ahí ya se nota de que hay una serie de diversidad de aspectos por las modalidades y por las formas como se desarrolla la educación. Igualmente, en el aspecto educativo, cuando hablamos ya de la existencia de modalidades, por ejemplo, la jornada escolar regular y la jornada escolar completa, ya se ve que no es homogéneo también el proceso educativo, desde las horas de trabajo, el, si bien es cierto también, aquí hay que considerar que no todos los maestros están a la altura de las circunstancias, porque venimos muchos de nosotros de un modelo de habernos preparado con una educación diferente, la tradicional, y hoy se viene desarrollando la educación con un enfoque de competencias, que es muy diferente a lo que se ha hecho en tal vez la formación profesional de los docentes en su mayoría con el modelo tradicional. Entonces, desde ahí ya vienen una serie de diferencias. En el tema político, no nos queda decir más que hasta ahora ningún gobierno ha asumido la responsabilidad de ver la educación como una necesidad imperiosa para poder cambiar nuestra sociedad, hacerla más justa, más humana y sobre todo más tolerante y con igualdad de oportunidades. Esa sería una respuesta a la primera pregunta, mi estimada. Ok, docente, correcto. Como segunda pregunta, ¿qué desafíos se enfrentan los alumnos en las instituciones educativas GER de Huancavelica para recibir una educación de calidad? Los desafíos son diversos, igual que nuestra geografía. Por ejemplo, partiendo del aspecto geográfico, cuando hablamos de jornada escolar regular, la gran mayoría de este tipo de instituciones se encuentran en la periferia, es decir, en la zona rural, pero sin embargo también existe en las ciudades. La característica que tiene el modelo de jornada escolar regular es que se trabaja 6 horas cronológicas y en cambio en la jornada escolar de jornada completa son 9 horas. Ahora, los desafíos que se tienen en la jornada escolar regular es que, como ya lo decía, la mayoría se encuentra en la zona rural, donde muchos de ellos la accesibilidad en todo sentido no es la adecuada ni la correcta, y eso sí se constituye una brecha
o una especie de freno para poder lograr el trabajo adecuado de los docentes. A esto también hay que sumarle las condiciones económicas de las familias que viven en esas poblaciones, puesto que también es importante considerar la familia como un elemento importante en este proceso educativo. Los desafíos, por ejemplo, de los estudiantes y también de los maestros es que últimamente, por el tema de la política social que venimos desarrollando, hay mucha permisividad. Los, Prácticamente los jóvenes estudiantes son los que deciden muchos aspectos. La autoridad del docente se está disminuyendo, igual que la de los padres. Eso es una brecha porque en realidad ya los estudiantes que trabajan o estudian la educación jornada regular y también las otras tienen ya limitaciones desde el seno de la familia, familias disfuncionales, con problemas económicos, con problemas de alimentación. Esos son los desafíos a los que hay que enfrentarse actualmente los docentes. Puntualizo, el tema familiar, el tema económico y fundamentalmente la pérdida de valores que se viene desarrollando en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos normas y leyes muy permisivas para poder al joven, al estudiante, fortalecer tal vez su mal comportamiento en algunos aspectos. Esa sería mi apreciación referente a este tema, señorita. Ok, docente. Como tercera pregunta, tenemos, ¿qué tipo de evaluación se hace para medir la rendición de los alumnos como de los Ya, mire, docentes en la región? este, actualmente se viene desarrollando el modelo educativo por competencias, muy diferente a la educación tradicional. En la educación tradicional normalmente se trabajaba por objetivos, por asignaturas, y luego se hacía una evaluación al final del bimestre, del trimestre, o conforme programaba el docente. Ahora, en cambio, con la forma de trabajo por competencias, hay dos tipos de evaluación. Una que es la evaluación formativa que se da en todo el proceso, es decir, para el aprendizaje, y la otra modalidad de evaluación es del aprendizaje, es decir, los logros. En esta última forma de evaluación, el docente tiene, tiene un sinnúmero de estrategias para poder hacer la evaluación propiamente de la competencia que abarca los conocimientos, las habilidades y fundamentalmente las actitudes del estudiante. A eso abarca lo que es la competencia, ¿no? Se puede evaluar de diferentes maneras, como decía, según las características del estudiante, el contexto donde se desarrolla la educación, etcétera. Esa sería la respuesta a esta pregunta, mi estimada. Ok, ok, docente. Pregunta 4. ¿Nos puede mencionar las diferencias entre GER y GEC? Por supuesto, hay diferencias marcadas. Ya decían antes, la modalidad de jornada escolar regular trabajan 6 horas. Puede ser en dos turnos. Por ejemplo, el turno primero empieza a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El turno tarde a partir de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Ese es en cuanto al horario. En cambio, la modalidad de jornada escolar completa inician sus actividades académicas a las 8 de la mañana y está terminando a las 3:45. Por supuesto que la diferencia marcada es en el horario de trabajo, puesto que los de jornada escolar regular trabajan a la semana 35 horas y la de jornada escolar completa 45 horas. Y también hay otra diferencia que hay que puntualizar en este aspecto. Por ejemplo, las de jornada escolar regular salen a la 1 de la tarde y van a almorzar tranquilamente a sus viviendas, lo que no sucede en la jornada escolar completa, porque la hora de almuerzo el estudiante lo tiene que pasar en el colegio. Hay mecanismos para atender esto que también a la vez es una gran debilidad. Entonces, eso también es un problema que se está viendo en la mayoría de los colegios de jornada escolar completa.
Y la diferencia básica, como lo he dicho, es en la jornada de trabajo y porque ambos realizamos el trabajo por competencias. Adelante, esto sería todo sobre esta pregunta. Ok, docente. La siguiente pregunta. ¿De qué manera las brechas digitales como acceso a Internet, tecnología, contribuyen a la desigualdad económica en las instituciones GER? Como ya decían antes, la mayoría de los colegios de educación en la jornada escolar regular están en la zona de periferia. eh, por las características de nuestro país y sobre todo por la falta de voluntad política, gran cantidad de colegios no están siendo atendidos con estos recursos tecnológicos. Por ejemplo, si bien es cierto que se ha dotado de tabletas, no es suficiente cuando no se tiene la conexión a Internet. Entonces, de una u otra manera, eso genera una gran desigualdad, una gran diferencia y por lo tanto constituye una brecha por resolver y en alguna medida mejorar la calidad de la educación. Ok, Adelante. ok, docente. La siguiente pregunta. ¿Qué diferencias hay en el trato y la atención que reciben los estudiantes de zonas rurales en comparación a las zonas urbanas? Por las características económicas, sociales, culturales, ya hay grandes diferencias en el trato. Por ejemplo, en la ciudad, la gran mayoría de estudiantes vienen de hogares que tienen recursos económicos, en su mayoría. En cambio, en las escuelas y colegios rurales, la gran mayoría tienen problemas y vienen de hogares donde los recursos económicos no son suficientes. Esto ya se constituye en un problema de diferencia. Más aún, la diferencia se nota, por ejemplo, en nuestra sociedad peruana, cuando se han creado esos colegios de alto rendimiento, donde van supuestamente estudiantes que destacan, pero en realidad esa es una forma, a mi modo de ver, de generar también discriminación diferente. La educación en el Perú debe ser homogénea para todos, debe haber igualdad, porque desde el punto de vista que ya se hacen modelos educativos, no es otra cosa sino que generar, como vuelvo a decir, desigualdad. Esa es mi apreciación referente a la pregunta, mi estimada señorita. Correcto, estimado docente. Eh, Siguiente pregunta. ¿Qué diferencias hay en el trato y la atención que reciben los estudiantes de zonas rurales en comparación a zonas urbanas? Mire, por la geografía, la zona rural, es difícil los accesos en la gran mayoría de nuestro contexto nacional. Por lo tanto, las oportunidades no llegan de manera adecuada y en el momento. En cambio, en las ciudades, por lo que tienen accesibilidad, medios de información, etcétera, están más tal vez actualizados en aspectos importantes que deben orientarse al tema educativo. Y ese es uno de los problemas fundamentales en lo que se refiere a la diferencia en cuanto al trato en el sistema educativo. Adelante. Ok, ok. Siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene la participación de los padres y las comunidades en la mejora de calidad educativa en las instituciones de Huancavelica? Mire, cuando hablamos de calidad educativa significa o entendemos de que debe ser una educación realmente a la altura de las expectativas y necesidades del estudiante en el presente y las necesidades y contextos del futuro y viendo más que nada las condiciones cambiantes de nuestra sociedad. En tal sentido, por ejemplo, yo le voy a decir, cuando hablamos del tema referido a que el contexto mundial ahora nos obliga
a tener nuevos paradigmas, sobre todo nuevas profesiones diferentes a las tradicionales, entonces aquí juega un papel importante los padres de familia, como siempre lo han hecho, porque ellos son los que tienen más tiempo en casa con los hijos, entonces ellos deben ser los primeros protagonistas de que despertar el interés por la educación, todo lo contrario. Pareciera que el padre de familia está perdiendo su rol principal de orientador básico en la familia. Entonces, habría que volver a invitar a los padres de familia que asuman su responsabilidad como tal, a formar dentro de los valores importantes a los niños y a los adolescentes. ¿Para qué? Para que nuestra sociedad cambie y mejore. Actualmente vemos mucho abandono por parte de los padres de familia, a los jóvenes, a los niños. Entonces, sí, el papel del padre de familia es fundamental en el proceso educativo. Adelante. Ok, docente. Siguiente pregunta. Desde su perspectiva, dígame, ¿qué acciones o cambios serían necesarios para reducir las desigualdades y mejorar una calidad educativa en Huancavelica en el futuro? A ver, formule la pregunta de nuevo, está entrecortado nuestra señal. Ok, ok. Desde su perspectiva, dígame, ¿qué acciones o cambios serían necesarios para reducir las desigualdades y mejorar la calidad educativa en Huancavelica hacia un futuro? Muy bien, sí, mira, hay cosas importantes que tenemos que hacer al respecto para que la educación sea homogénea, igualitaria, ¿no? Ese es el objetivo, tal vez a largo plazo. Primero, entender que clasificando los modelos educativos estamos generando ya una estratificación educativa. Por lo tanto, pese a que se pretenda hacer, por ejemplo, el trabajo solamente por competencias, eso no va a dar un buen resultado, porque desde las horas de trabajo en GER, en GEC y en las del COAR son totalmente diferentes. Entonces, unos tienen más oportunidades que otros más y otros menos. Entonces, también habría que ver ese tipo de evitar modos o modalidades de educación. Dos, otra alternativa que se puede proponer es en lo político, realmente desarrollar una política educativa que cambie nuestra estructura social, económica y política. Para eso tiene que haber una toma de conciencia seria de parte del Estado y del gobierno para que la educación se vea de manera homogénea, ¿no? Otro aspecto también fortalecer, por ejemplo, en cuanto a infraestructura, no solamente infraestructura educativa, sino también infraestructura de acceso en cuanto a recurso tecnológico. Y también es importante, por ejemplo, para poder hacer una educación de calidad, capacitar periódicamente a los docentes, pero no en horario de trabajo, porque aparte de que el docente prepara sus clases, revisa las actividades, etcétera, etcétera, todavía lo someten a cursos de capacitación en medio del horario de trabajo, o sea, en días laborables. Yo pienso que el gobierno debe hacer un esfuerzo, por ejemplo, si es un día sábado o en época de vacaciones, al docente programar una capacitación, la cual se le da un, tal vez un bono, pero siempre a través de la evaluación, porque no todos los docentes también participan en una capacitación con la seriedad del caso, sino simplemente por obtener un documento, un certificado y al final la asistencia y eso es todo. Y en realidad eso no es tan productivo. Tendría que someterse a una evaluación para poder obtener esa certificación y el bono correspondiente. Y también seguir con las evaluaciones docentes, por ejemplo, para poder ascender, para ocupar un cargo directivo, jerárquico, es importante porque eso nos permite estar siempre actualizados y sobre todo con ese interés de seguir superándonos para lograr una educación de calidad. Esos serían algunos de los alcances para poder
ir mejorando tal vez este tema educativo en nuestro país a nivel de Huancavelica con mayor todavía precisión. Correcto, mi estimado docente. Con eso estaríamos concluyendo el número de preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo.